Todo empezó el 30 de agosto de 1949. Todo empezó el 30 de agosto de 1949. Todos los periódicos empezaron a publicar que la Unión Soviética ya tenía su propia bomba atómica. La Unión Soviética era en esta época el enemigo número 1 de Estados Unidos. Y encima solo Estados Unidos hasta ese momento, solo Estados Unidos tenía bomba atómica, no había otro país que lo tuviera. ¿Qué fue lo que había pasado? Espías rusos se habían conseguido los planos de la bomba atómica y habían construido la suya propia. Y así es como se desencadenó la Guerra Fría. Es ahí donde nace esa obsesión por los espías rusos, que podemos ver hasta en los dibujos animados de esa época. Es más, hasta se escuchaban noticias como esta, historias como estas que fueron reales, ¿no? Georgi Markov, por ejemplo, que fue un disidente de Bulgaria, que tuvo que huir del país porque habló en contra del gobierno comunista. Se refugió en Londres y en Londres se fue con toda su familia y supuestamente estaba tranquilo hasta que un día, esperando el bus, se tropieza con un hombre con un paraguas. El hombre con paraguas lo golpea sin querer, le pide perdón y se va. ¿Qué había pasado? El hombre con paraguas no era un hombre cualquiera, era un espía. Y el paraguas no era un paraguas. Bueno, era un paraguas con un tipo de aguja que lo clavó ligeramente y esa aguja contenía ricino, polvo de ricino, suficiente polvo como para matarlo en 4 días. Y a los 4 días murió. Y historias como esta salían en los periódicos a cada rato, se hacían conocidas a cada rato. Por eso es que en Estados Unidos las agencias de seguridad, las personas en general también estaban prácticamente traumadas, ya sea por la bomba atómica o por espías rusos. Entonces ahí es cuando la CIA dijo, ajá, tengo un plan macabro. Su plan macabro consistía en que en vez de tomarse el trabajo de capturar al espía y después de capturar al espía esperar a que el espía te dé información, ya sea por medios convencionales o por tortura, en vez de esperar a que el espía te dé toda la información, ¿qué tal si más bien les lavamos el cerebro, controlamos su mente, extraemos esa información por medio de esos métodos? Y es más, ¿qué tal si a través de ese lavado de cerebro podemos hasta hacerlos que cambien de bando y que trabajen para nosotros? Y más bien que asesinen a gente que nosotros queremos que asesine. Pero en fin, ese fue el plan de la CIA para lidiar con los espías en esa época. Supuestamente lavarles el cerebro y hacer que trabajen para ellos, que cambien de bando. Y así es como nace el proyecto MKUltra, que fue un plan, un proyecto secreto de la CIA, que fue secreto solo hasta 1974, ya que en 1974 Seymour Hersh del New York Times expone toda la historia del MKUltra con la CIA. Pero ahora tampoco es que se le haya ocurrido de la nada. Ya de antes, Allen Dulles comentaba de que experimentaban con prisioneros americanos y les lavaban el cerebro. Y es por este tipo de historias especulativas que la CIA da luz verde a experimentos con distintos tipos de drogas, con hipnosis y con electroshock. Ahora, no era cualquier tipo de droga, había justo precisamente un tipo de droga nueva que estaba saliendo, que estaba haciéndose conocida y que la CIA se había enterado. Se decía que este tipo de droga te abría la mente y que otra persona podría entrar a tu mente y controlarla cuando estabas bajo el efecto de esta droga. Esta droga era el LSD. Se especulaba nuevamente que la Unión Soviética estaba tratando de comprar enormes cantidades de LSD, prácticamente todo el LSD del mundo. Entonces la CIA dijo, no, alto ahí, la Unión Soviética no va a hacer eso, nosotros lo vamos a hacer primero. Y Estados Unidos compró grandes cantidades de LSD para este tipo de experimentos. Una de las metas de estos estudios del MKUltra era ver si podían convertir a personas en asesinos. Por ejemplo, se sabe de un experimento de que a una señora
prácticamente la trataron de convencer de que mate a otra señora que estaba frente a ella durmiendo. Trataron de hacer que le dispare con una pistola. La meta número 2 era tratar de implantarle un desencadenante a una persona para que pueda actuar una vez que se le mencione este desencadenante. Por ejemplo, ellos lo que querían era que a la persona con la que han experimentado se va a su casa, hace su vida normal, pero recibe, por ejemplo, una llamada por teléfono, el agente de la CIA le dice, no sé, vaso con agua. Y él, como que, ya, vaso con agua, vaso. Y vaso con agua significa anda a matar a estas personas. Y la persona lo hace, solamente con vaso con agua. Y no sabe ni lo que ha hecho. Inicialmente, estos estudios se hicieron en voluntarios, en personas que aceptaban ser sujetos de estudio. Y se hicieron en distintos militares, en rangos militares. Hubieron bastantes voluntarios de ahí. Y también hubieron bastantes voluntarios de universidades. También habían voluntarios prisioneros que estaban en la cárcel, que a cambio de participar les daban algún tipo de gollería dentro de la prisión. Uno de estos prisioneros fue James Whitey Bulger. En 1957 participó en estos estudios. Él cuenta de que era una pesadilla en vida, que llegó hasta percibir cómo salía sangre de las paredes. Dice que también vio cómo una cámara se convertía en la cabeza de un perro, a personas convirtiéndose en calaveras y que en general parecía que se estaba volviendo loco. Años después, él denuncia este tipo de experimentos diciendo que es muy probable que le hayan causado daño cerebral irreparable. Ahora, no todos fueron voluntarios. Un exoficial de la CIA comentó que habían personas que experimentó en estas personas en contra de su voluntad. Uno de ellos, un gran grupo de estas personas fueron pacientes que buscaban su salud mental, pacientes con enfermedades mentales. Esto se logró porque empezaron a haber subproyectos, como quien dice subgrupos del MK Ultra. Y uno de estos subproyectos o subgrupos se llamaba Subgrupo 68 y se llevó a cabo en Canadá. Igual se sabe que hubieron cerca de 149 subproyectos, pero se sabe que 6 de estos 149 subproyectos se hacían en víctimas que no eran voluntarios. Uno de los peores proyectos fue conducido por el supuestamente respetable en esa época doctor psiquiatra, doctor Donald Ewan Cameron, de 1957 a 1964, en el Allen Memorial Institute de Montreal. Y este doctor, el doctor Donald Ewan Cameron, inventó un tipo de procedimiento que él mismo llamó como psychic driving o manejo psíquico, el cual prácticamente incluía dosis muy altas de LSD o terapia de electroshock, o si no, inducía a los pacientes a un coma médico y les ponía un cassette para que escuchen un audio una y otra vez de manera repetitiva, o era una mezcla de los tres. La idea de este tipo de experimentos, según este señor, era agotar a la persona mentalmente para destruir quienes eran, en realidad borrar su yo, y después volverlos a construir a la medida de ellos, a su medida. Ahora, lo raro es que sí llegó a tener un poco de éxito, pero solamente en el hecho de borrar memorias. No se pudo implantar nuevas memorias, pero sí lograron borrar memorias al punto de que algunas personas regresaban al estado de infancia, de niños. En 1980, un programa canadiense llamado The Fifth Estate entrevistó a muchas víctimas del Dr. Cameron y ellos ahí explican todos sus síntomas. La mayoría de los síntomas eran cambios de personalidad, psicosis inducida, falta de concentración, y hasta cuentan de que hubo un paciente que se lanzó del techo del hospital después de una terapia de sueño. Ahora, esto sucedió en Canadá, pero en Estados Unidos también se sabe de muertes, de 2 muertes causadas por este proyecto, hasta donde se sabe, ¿no? Una de estas víctimas era Harold Blower, que era un jugador de tenis profesional. Él en 1953 se interna en el Instituto de Salud Mental del Estado de Nueva York porque se sentía un poco deprimido por su divorcio. El doctor secretamente, sin decirle
al paciente le inyecta una droga llamada MDA, que es una droga parecida al MDMA. Harold Blower tuvo una reacción adversa a esto y entró en coma y al poco tiempo falleció. La segunda víctima fue Frank Olson, un bacteriólogo que trabajaba para la CIA. Él trabajaba desarrollando armas biológicas para la CIA y murió el 28 de noviembre de 1953 a las 2:25 de la madrugada. Él saltó de la ventana de su hotel, de donde se estaba quedando, y era el piso 10 del edificio. Ahora, inicialmente se consideró su muerte como un suicidio, pero habían cosas raras que parecía de que, o sea, que no lo categorizaban como un suicidio. Por ejemplo, había lavado sus medias y las había colgado para que se sequen antes de saltar. Y también luego de un examen forense, sus golpes no eran consistentes con o sea, sus heridas no eran consistentes con los de una caída. Más bien parecía de que lo habían golpeado antes de caer. Se especulaba que él ya estaba muerto antes de que lo arrojaran por la ventana. Su jefe era Sidney Gottlieb, quien era la cabeza y el jefe del MK Ultra. Y ese era su jefe. Había una teoría de que Sidney Gottlieb le empezó a suministrar LSD o le daba LSD a Frank Olson sin que él lo supiera. Ahora, Sidney Gottlieb al poco tiempo autorizó otro proyecto llamado Midnight Climax o Clímax de Medianoche. El proyecto consistía en contratar, o sea, la CIA contrató prostitutas para que le suministren drogas a sus clientes sin que los clientes sepan, obviamente. Y luego las prostitutas tenían que hacerles preguntas personales, que divulguen información personal a los clientes, tratar de obligarlos a que admitan a algo que probablemente no hayan hecho. Mientras todo esto sucedía, la CIA estaba viendo absolutamente todo del otro lado de un espejo. Un agente principal de este proyecto se llamaba George White. Y George White grababa todos estos encuentros y después iba a los clientes de las prostitutas y los amenazaba con divulgar la cinta y toda la información que él había recabado si es que no le daban dinero a cambio. Los amenazaba con publicar la cinta o mostrársela a su familia. Este proyecto de Midnight Climax empezó supuestamente en Nueva York, empezó con prostitutas y hasta ahí nomás llegaron. Pero se dice que este proyecto llegó hasta San Francisco y ya cuando los agentes llegaron a San Francisco ya no creían en nadie y simplemente iban a un bar y a la persona a su lado le ponían droga en el vaso y después simplemente se sentaban a observar el caos. Felizmente en 1963 alguien reportó la operación Midnight Climax, entonces se cortó con esa operación, ya no siguió más, pero todos los demás proyectos que también experimentaban con personas no voluntarias continuaron, o con voluntarios que realmente no sabían en lo que se estaban metiendo también. Todo esto sale a la luz recién en 1974 cuando Seymour Hersh publica un informe completo sobre todo esto, lo que estaba sucediendo. Cuando salió esto a la luz, Nelson Rockefeller decidió armar toda una comisión de investigación para llegar al fondo de esto y que nadie salga impune, etcétera, etcétera. Pero la investigación en realidad lo que más desencadenó fueron un montón de teorías especulativas y conspirativas o simplemente teorías que se entrelazaban una con otra que hasta llegaban al asesinato de Kennedy. Al final parece que Sidney Gottlieb se dio cuenta, se percató de que todo lo que estaba haciendo el MK Ultra era una pérdida de tiempo y realmente no se podía controlar a la gente de la manera como ellos querían. Lo que sí parece que lograron era de que, bueno, ellos tenían un experimento en el que operaban a perros, les ponían un chip en la cabeza y después tipo con control remoto los hacían caminar hacia algún lado. Lograron hacer que los perros caminen hacia un cubo, pero eso fue todo. Prácticamente todos los documentos fueron destruidos, así que tampoco es que se tenga mucho acceso hacia lo que llegaron, pero lo más probable es que no hayan llegado a nada, es decir, los resultados de esos estudios.
El único documento que sí sobrevivió es sobre el subproyecto 45 del MKUltra, el cual pretendía borrar la memoria de las personas por medio de golpes en la cabeza o pulsos sonoros muy fuertes. Y bueno, sobre este tema hay algunos cabos sueltos, especialmente porque algunas personas, justamente con lo del Kennedy, hay algunos cabos sueltos en el sentido de que hay personas que participaron en estos estudios que de pronto aparecen en otro lado, aparecen en otro lado, y es por esto es que se empiezan a formar todas estas teorías de conspiración porque se les relaciona a una cosa, se les relaciona a otra cosa. Entonces, sí sería interesante investigar qué diablos tenía que ver esto quizás con lo de Kennedy. Pero ya eso será para otro video. Bueno, este video ha sido corto, pero espero que les haya gustado. Y si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse y darle click a la campanita si quieren que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Nos vemos la próxima.